Saludos amigos, les habla el pastor Salomón de la Cruz de este lado de Cozumel. Y bueno, pues hoy vamos a tener una charla, una plática que es prácticamente basado en un experimento social que se está haciendo no solamente en nuestro país, pero en varias partes del mundo, tratando de cambiar varias palabras. No digo el uso de llamado lenguaje inclusivo, porque realmente no se trata de un lenguaje, sino de la introducción de ciertos cambios a algunas palabras, y por lo tanto pues no se trata de un lenguaje como tal. Hay algunos sectores que de por sí ya intentan este cambio, en este experimento social que prácticamente se está haciendo para medir qué tanta aceptación tiene esta ideología, porque detrás de todo esto lo que está teniendo es una ideología, pero lo que nos hace ruido e incómodo es tratar de introducir desde los elementos del Estado para que a la fuerza pueda establecerse este tipo de habla, de un habla que prácticamente distorsionada, por así decir, en ciertas palabras. Pero no solamente esto, yo considero que todos tienen la libertad de hacerlo en su vida privada si lo desean. Cada quien puede hablar, como decimos, como quiera y expresarse en términos de una democracia como bien lo desea. Pero si se utiliza el aparato del Estado para imponer cierta forma de habla, bueno, ahí nos hace ruido, sobre todo en este tema que son libros de texto, e imponerlo, sobre todo en niños. Estamos hablando de la primaria, en donde ellos están aprendiendo a expresarse, el uso del idioma español también, y se le monta este tipo de prácticamente de imposición de idioma o de lenguaje o distorsión, mejor dicho, en el habla. Bueno, pues se le complica más pedagógicamente hablando a estos pequeños. Y yo quiero hacer esta referencia porque precisamente en los libros de texto viene este tipo de uso mal llamado lenguaje inclusivo. Y yo digo mal llamado porque realmente el hecho de cambiarle una letra a ciertas palabras y sobre todo después ponerle elementos que que no van ni acorde a la lógica del idioma o del lenguaje, bueno, pues es distorsionar el habla. Así que yo quiero, por ejemplo, presentar del libro. Esta es una copia del libro. Vamos a poner este ejemplo, ¿no? Este ejemplo está de Nuestros Saberes, libro para alumnos y maestros primer grado. Vayan ustedes a la página de presentación, los que tienen Nuestros Saberes. De hecho, es en esta página porque voy a luego mostrar el de quinto, que viene un poquito diferente. Pero en esta página, que es el de primer año en Nuestros Saberes, aparece una frase en el segundo párrafo, donde dice: estimado lector, en pocas partes del mundo los libros de texto son gratuitos y llegan a las manos de todos los niños y las niñas y los niños. Muy interesante esa repetición que se utiliza para duplicar el lenguaje cuando se dice las niñas y los niños. Lo utilizan porque en realidad en el español, por ejemplo, el masculino sí puede incluir a la totalidad, pero el femenino es excluyente. Por esa razón es que por delante ponen las niñas, porque la niña es femenino, inmediatamente se excluye a los niños y después ya se incluye al repetir. Pero lo que hace esto es duplicar y se le conoce como un lenguaje no económico porque alarga los discursos. Eso es algo muy interesante. Lo que ha pasado en los discursos, si ustedes se ponen mucha atención, esto es un elemento político. De hecho, este tipo de habla, que yo no le llamo lenguaje, sino que le llamo distorsión del lenguaje, es una imposición que se marca muy dentro de las élites de la política. Note bien, por ejemplo,
los discursos de los políticos. Los discursos de los políticos siempre van a comenzar en nombre de una inclusión, el término todas y todos. O sea, hay una repetición. Y esto es interesante porque les pasó en la Constitución de los venezolanos, que contenía 130 páginas, para incluir lo que ellos le llaman lenguaje inclusivo. Todos, todas y todes. En este caso, dice niños, niñas y niñas, o niñas. Y esas repeticiones que son innecesarias crearon una constitución de más de 400 páginas, algo que tenía que ser de 130, era de 130 páginas, pero para introducir la inclusión quedó un grosor de la constitución solo para repetir las mismas palabras y con esa forma pensar que hay una cierta inclusión. Bueno, es interesante porque aquí aparecen 3 palabras: todas, todos y todes. Y es muy interesante porque cuando se marcan en estas palabras, lo que se está diciendo es que las personas se sientan incluidas. Ahora, esto es un sesgo ideológico muy claro, muy trazado, muy marcado. ¿Por qué? Porque las ideologías se sustentan de la siguiente manera. Este tipo de ideologías lo que hacen es distorsionar la realidad de un problema. Vamos a entender que haya un problema de falta de inclusión como un problema social. Vamos a suponer y que sea así y que sea cierto. Y entonces ellos van a crear en su idea cuál es la realidad, una idea que no existe, porque van a crear una narrativa, se llama un relato, donde ellos describen cuál es el problema. Hay un problema de inclusión, dicen. Vean cómo es el relato en la política. Hay un problema de inclusión. ¿Y cuál es el problema? Es que las personas no se sienten incluidas. Y entonces lo que vamos a proponer es una solución. ¿Cómo? La solución es práctica, muy fácil, cambiándole o añadiendo una letra a las palabras, ir doblando el mensaje, ya no solamente todos, sino todas y todes. Y al duplicar esto, ya solucionamos un problema que es la falta de inclusión. Como las personas, al no mencionarlas, las hacen invisibles, ahora ya tenemos una solución. Porque esto es muy fácil. Para no enfrentar la verdadera realidad social de los problemas reales, lo que se hace es cambiarle una letra. Y con una letra ya lograron la inclusión. Ahora es tan fácil solucionar un problema de inclusión, que es cambiando una letra y distorsionando una palabra, porque aquí la palabra es, de hecho es todes. Pero interesante porque, por ejemplo, vamos en el de 5º año, el de múltiples lenguajes, 5º año. Este es interesante en la presentación, porque en esta presentación ustedes van a poder ver cómo dice todas las niñas y todos los niños, se vuelve a repetir y aparece una frase que es impronunciable, es todes, todes. No se puede pronunciar. O sea, la distorsión de ese lenguaje es muy interesante porque allí estamos hablando de que si enseñan lenguaje, de este tema que se llama así, lenguaje inclusivo, pero ya dije que eso no es lenguaje, es una distorsión de ciertas palabras dentro del idioma. Y esto es complicado para los niños. Primero, en la fonética, porque ¿cómo lo pronuncias? Con una X, es impronunciable. Y de hecho, una de las propuestas anteriores incluso era poner una arroba, que es una de las partes interesantes. Y que, por cierto, esto algunos le llaman que es un lenguaje que es excluyente. Y la razón por la que es excluyente es porque no todos tienen este tema de la escritura y por lo tanto no incluye a los que no saben escribir. Y esta forma de pensar que agregarle una X ya solucionaron un problema, en realidad lo que se está haciendo es introduciendo un lenguaje que es de ideología. Y esto no solamente es grave, pero es aún una imposición. Miren, los idiomas no necesitan imponerse. Los idiomas, ahí dice Oscar Cocón, saludos, pastor y maestro, saludos, Oscar, un abrazo aquí desde Cozumel. Estamos aquí dialogando sobre el tema de
del lenguaje mal llamado inclusivo, porque realmente esto no es ningún lenguaje inclusivo, es una distorsión de ciertas palabras dentro del lenguaje y que por cierto se convierte en lo que los expertos llaman una disglosia. ¿Qué significa una disglosia? Significa que hay paralelos dos español, por ejemplo, pero que hay un español que está impuesto y uno que es el habla natural, que de hecho no lo hablas así en casa. Note bien a esos políticos, por eso yo digo que esto es algo también que tiene que ver con la política, pero no es práctico. En la vida real no funciona porque esos políticos que pasan a dar su discurso utilizando esto, en la vida real, en la casa, no hablan con esas repeticiones. Cuando ellos hablan a sus hijos, si hay niños y niñas, ellos dicen niños en general, ya vámonos niños, vámonos al cine o vamos al templo, vamos donde sea. Ya no se utiliza esas dos, no necesitas duplicar el lenguaje, porque en la vida práctica, en la vida real no funciona. Funciona, de hecho, yo les voy a decir algo, todo tipo de ideología. Saludos, Elier, un abrazo aquí desde Cozumel, saludos hasta Cancún, a mi hermano Elier. Bueno, estamos hablando aquí del mal llamado lenguaje inclusivo y estoy diciendo que todas las ideologías para que funcionen tienen que ser por decreto del Estado, de otra manera no funciona. Por eso noten bien que en los discursos de los políticos se introduce esto. ¿Por qué? Porque no es el idioma del pueblo común. Este es un idioma impuesto por ideología y vía el Estado. El Estado es el que está imponiendo, incluso a esas alturas como va y que se van estableciendo para que se conviertan en parámetros, no tengan la rareza de que pronto tendremos policías gramaticales. Es decir, a ver si pronunciaste, porque de hecho en los discursos de los políticos ya ellos tienen temor de no decir todas y todos aquí presentes. Ya tienen hasta miedo. ¿Por qué? Porque este es un lenguaje de imposición. Ya desde que sea de imposición, y si viene en un libro de texto como algo que es un referente de educación, entonces ya se convierte en algo que lo tienes que hacer, que lo tienes que pronunciar, porque si no lo pronuncias, no eres inclusivo. Y esto es algo muy interesante. Vean en esta parte que yo les comentaba de lenguajes múltiples, lenguajes de quinto grado, en la presentación, que es el que estoy hablando porque ya hablé el de primero. Note bien cómo dice, para que tots, y aparece allá una X, que es, vuelvo a decir, para los niños esto es antipedagógico, porque es impronunciable. Ellos están aprendiendo, o por lo menos se supone que van a aprender lo que es el idioma español y a plasmarlos en escritura, porque una cosa es la fonética, incluso de las expresiones que aquí ni siquiera se puede pronunciar. Y otra cosa es la escritura también, son cosas diferentes. Incluso la gramática, que tiene que ver con la formación de las palabras. La gramática tiene relación con las palabras y no tiene relación con nada de exclusión. Es que yo no me siento incluido. Es que eso no es una cuestión de gramática. El que no te sientas incluido es una cuestión de autopercepción personal, el lado de tus sentimientos. De hecho, me llama muchísimo la atención. Revisen, padres, los libros de texto y se van a dar cuenta de los ejercicios. Los ejercicios que vienen en el plano de los sentimientos. Ahora, yo sé que el hombre no solamente es mente, también tiene una voluntad y tiene sentimientos, pero no solo es sentimientos. Pero en los ejercicios que vienen, las preguntas son interesantes porque dice, ¿cómo te sientes con relación a? Cuando se estudian los géneros, ¿cómo tú te sientes con relación a tu sexo biológico y cómo te sientes? O sea, siempre en el plano de los sentimientos. En este sentido, van a tener una respuesta subjetiva, porque entonces se va a manejar solo el plano de los sentimientos. Pero en realidad lo que se está buscando en el plano educativo es el lado científico, no el lado subjetivo de los sentimientos, porque entonces se abre un abanico de posibilidades y todo queda subjetivamente. Miren, aquí dice, aprendan sin importar, pero me llama mucho la atención el propósito, porque dice que todos aprendan
sin importar su origen, su género, su preferencia sexual o su clase social. Esto de antemano, si la idea era incluir a todos, en realidad lo que están haciendo es excluir. Porque aquí, en estas líneas, y como lo van a ver siempre en los libros, van a incluir siempre las preferencias sexuales, el género lo van a incluir, pero jamás van a incluir el tema de tu fe. El tema de la fe no aparece, por lo tanto, los que están excluidos dentro de todo esto son los cristianos. Ahora, porque si vamos a hablar de inclusión, y yo estoy diciendo esto porque lo que se está reclamando, la razón por la que incluir lo que le llaman ellos lenguaje inclusivo, es para que se incluyan a los demás grupos, a todos los grupos, pero realmente los niños de los cristianos no se van a sentir incluidos. Incluso ahorita vamos a estar viendo otros ejemplos para que ustedes se den cuenta, pero por ejemplo, en nuestros saberes segundo grado, ya mencioné quinto, ya mencioné primero, ahora segundo grado, nuestros saberes, en la página 167. Note bien, hay una imagen donde se habla precisamente de la discriminación. Ustedes lo han visto y en este sentido es algo muy interesante. Vean la página 167 de nuestros saberes segundo grado. Y se aparece el término discriminación. A mí llama la atención porque aquí se habla de la igualdad. Me parece que necesitamos describir conceptos porque estamos hablando de un lenguaje que distorsiona los conceptos. O sea, de hecho distorsiona el concepto de persona, distorsiona el concepto de familia, como hemos visto anteriormente, distorsiona varios elementos, incluso se utilizan lo que se le conoce como un lenguaje de eufemismo. Eufemismo quiere decir que disfrazan las acciones para expresar algo a más profundidad, pero que ocultan la verdadera realidad. Porque, por ejemplo, aquí se habla de la discriminación, pero en realidad aquí lo que ellos están hablando es de la inclusión. Y en este sentido, mucho cuidado, porque cuando se habla de discriminación como inclusión, aquí entra en peligro algo. ¿Qué es lo que entra en peligro? Se distorsiona el concepto de discriminación. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está entendiendo es que se hace a un lado a las personas. No, inclusión es vente así como tal cual, pero fíjense qué interesante, porque en realidad lo que necesitan las personas no es la inclusión como tal, sino la integración. ¿Por qué? Porque tal cuales son sus capacidades puede ser integrado. Y esa integración, ¿qué es lo que significa? Integración quiere decir, te aceptamos tal como eres y puedes trabajar con nosotros, pero lo que hacen con la inclusión es quitarle ese elemento que él tiene, que la persona tiene, que el problema que tiene, y no atender ese problema porque tiene un problema. Hay un problema en él y necesita entenderse el problema y necesita atenderse ese problema. Por ejemplo, si su problema es con respecto a el problema de audio, o sea, no tiene problemas de escuchar. Entonces, lo que hay que hacer es entender que tiene un problema y tratarlo para ayudarlo, para que él pueda tener la atención correspondiente por su problema que no puede escuchar. Si su problema es con la visión y no alcanza a ver a 3 metros de la pizarra, entonces se le tiene que ver que él tiene un problema y buscar la manera de integrarlo entendiendo el problema. O sea, la integración es entender su problema y atenderlo en especial en base a su problema. Pero si la inclusión es que sea igual, ya hay un problema. ¿Por qué? Porque tiene un problema de audio o de visión y lo tratas igual como si no tuviera problema, te
teniendo falta de comprensión por esa persona, porque lo estás tratando por igual y no lo puedes tratar por igual. Tienes que darle una atención especial a esa persona. Por eso es muy importante el concepto que ahí se está manejando. Ahora, miren bien, cuando se habla de la discriminación, vean qué es lo que dice en esa. Estoy hablando de Nuestros Saberes, segundo grado, libro para maestros y familias, PDF, página 167. Ustedes pueden buscar en el libro. Y allá dice: los grupos que han vivido mayor discriminación a lo largo de la historia son mujeres, niños, niñas, los pueblos indígenas y las personas de bajos recursos económicos y familias diversas. Note bien qué interesante que aparecen las familias diversas, pero no aparecen el mayor número que actualmente sufren discriminación en México son los grupos religiosos. Y ellos no aparecen en esta lista. Note bien cómo se va manejando, por eso estamos hablando de que el lenguaje que ellos van cambiando es un lenguaje que es un eufemismo que disfraza los verdaderos problemas. Ahora dice así: todos ellos han sido injustamente discriminados por motivo de género. Vean, en el número 1 aparece motivo de género, origen étnico, lengua, nacionalidad, dice allá pobreza, incluso por preferencia sexual o por tener alguna discapacidad, pero nunca aparecen allá lo que en la estadística marca aquí en nuestro país, que en el número 1 por delante están los grupos religiosos que sufren discriminación. Esto es discriminación por causa de religión. Vean bien cómo es que se va manejando. Estamos hablando de algo que parece que no tiene sentido, pero cuando empiezas a analizar la tendencia hacia dónde va, entonces te das cuenta que hay un falso lenguaje inclusivo, porque no están incluyendo a los verdaderos grupos que tienen problema. Y si vamos al contenido, de los libros, este ya es algo que hemos mostrado muchísimo en las redes sociales, por ejemplo en la página 112 de lenguajes múltiples de primer grado en el origen de los montes. Es algo que ya ustedes han visto, y que cómo se utiliza un lenguaje hasta cierto punto vulgar, que esto ya ha sido pues muy informado. Pero si es lenguaje inclusivo, es introducir el lenguaje vulgar dentro de los niños, entonces ¿qué clase de inclusión es esta? Lo que se está incluyendo entonces es la vulgaridad, pero no se está incluyendo lo académico. Ahora, esto también es interesante, porque también ustedes ya han sido testigos, por ejemplo, de que en el libro de tercer grado, lenguajes, múltiples lenguajes también, este ejemplo de la página 140, que es la historia, o sea, el cuento de las bolas de fuego, y que aparece, eso ustedes ya lo han visto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea? La idea en este cuento, que es un cuento entendido como náhuatl, es un cuento náhuatl, la idea que ellos tenían es incluir, como el anterior era incluir el lenguaje popular, por ejemplo, y este es incluir los cuentos populares, para que el niño que es náhuatl pueda identificarse con algo que él conoce. Pero si vamos a la identificación, que aquí aparecen estos cuentos y es donde algunos manejaron mucho el satanismo, porque es el cuento, ¿no? Y yo entiendo esto, pero si el sentido es que realmente lo que se busca es incluirlos, porque es un lenguaje inclusivo, que así ellos lo están manejando, que está incluyendo las tradiciones, por ejemplo, de los náhuatl, entonces vamos a caer en lo mismo. Si hablamos de los niños cristianos, que son muchísimos más ellos los que van a la escuela, dentro de estos niños cristianos que se encuentran tanto católicos, mormones, testigos de Jehová, pentecostales, evangélicos, de todo, cristianos, que son muchísimos, ¿de qué manera se sienten ellos incluidos? Con este tipo de historias, ¿cómo se sienten incluidos? Y más si hablamos de un libro que es patrimonio universal de la humanidad, que es una Biblia, por ejemplo, no se le puede incluir una historia que realmente toque la vida del niño. Dice
Neidia Yeres, bendiciones. Saludos, un abrazo desde Cozumel. Estamos hablando aquí del lenguaje inclusivo dentro de los libros de texto y en el sentido de que la idea que ellos proponen es que sea incluyente. Bueno, pues que incluyan estos elementos, que por cierto, cuando se habla de la Biblia, patrimonio cultural de la humanidad, puedes tomar cualquiera de las historias y vistas desde esa perspectiva, los niños se pueden identificar, incluso una historia donde ellos estén participando en uno de sus eventos que cada domingo ellos hacen. O sea, eso es muy interesante porque hay otros tipos de actividades que ahí se menciona con los que ellos no se van a identificar, y eso, a mi juicio, si la intención de incluir a esos cuentos, que vamos, aceptemos que se trata de un elemento cultural y que no es de brujería ni de hechicería, como salió a decir una persona, bueno, pero ¿dónde están entonces la perspectiva para los niños cristianos? Porque ellos no se sienten incluidos en este sentido y por lo tanto esto también para nosotros es una forma de violencia o de exclusión de estos hijos de los cristianos. Entonces, interesante en este tema de lenguaje inclusivo, y que vamos a ver si hay participaciones. Vamos a ver qué dice aquí los hermanos que están participando. Vamos a ver, ¿hay algún comentario más allá? Elmer Luna dice, personas más también están viendo. Hay varios hermanos que están saludando, pero no hay comentarios. Lo que puedo decir es esto. Miren, el idioma es algo que sí es verdad. No hay alguien que esté controlando y diciendo esto sí, esto no. Lo entiendo, pero tampoco se puede imponer. Aquí nuestro criterio que estamos manejando se trata de una ideología. Y sabemos que esa ideología es la razón por la que se quiere imponer ese idioma, y a través de los medios, de los mecanismos del Estado. ¿Por qué nosotros no estamos a favor, no estamos apoyando este lenguaje inclusivo? Porque es ideológico, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque es una imposición del Estado. Y si no fuera así, no habría decretos para que en los discursos incluso oficiales se contengan esa forma de expresión. Y esto no es lo más correcto. Hay que escuchar al pueblo sabio y bueno. Si esto es así, entonces en este sentido la inclusión debería estar basado en un juicio discriminatorio, incluso basado en la justicia distributiva, es decir, darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque entonces ves, esta persona tiene este problema, vamos a atenderlo de esta forma. Tiene un problema con la vista, vamos a atenderlo en clases de esta forma. Tiene un problema con el oído, vamos a atenderlo de esta forma. Reconocer sus capacidades diferentes y trabajar sobre eso. A fuerza eso es la discriminación correcta, pero no toda la inclusión es buena, porque imagínate, si ese término inclusión, que es lo que se está reclamando, se lleva hasta los baños, ¿qué es lo que va a suceder? Que en nombre de la inclusión, en el baño de las niñas van a entrar varones también. ¿Por qué? Porque es inclusión, y entonces ya tú no puedes hacer ese tipo de discriminación. Entonces hay inclusiones que no funcionan. Note bien qué es lo que está pasando en algunos aeropuertos, en donde se permiten entrar aquellos hombres que se sienten mujeres. Son inclusiones que no funcionan y ya están pasando en algunas escuelas también. Y entonces, en este sentido, tenemos que entender que no toda inclusión es funcional, y que estos problemas que son de discriminación no se corrigen poniéndole una X o una E. Eso es ilusorio, eso es solamente una ideología. Estos se corrigen porque en el medio social, porque hay problemas serios en la descomposición social, y es ahí donde tiene que trabajar. Pero los políticos están vendiendo soluciones fáciles porque no quieren enfrentar los verdaderos problemas y cómo darle solución, porque les cuesta. Por ejemplo, cambian, por eso les decía, cambiaban todo el idioma, y de esta manera presentan una solución política muy fácil. Por ejemplo, dicen, bueno, pues tenemos violaciones, se infló el número de violaciones y entonces y muertes por abortos, entonces aprobemos el aborto, pero no le vamos a llamar aborto,
vamos a llamarle salud reproductiva. Vean cómo cambian el lenguaje, por eso le digo, el idioma lo van transformando y vamos a hacer propuestas de salud reproductiva. Y entonces cuando se habla de salud reproductiva, ya no lo ves como una propuesta como es, sino que aquí lo que empiezan a manejar entonces en las palabras son eufemismos. Eufemismo, lo que está diciendo es que le pones una máscara, un adorno a las palabras y ya no presentas la cruda realidad que es el asesinato de un bebé. Y más cuando se maquilla y se pone como prácticamente salud reproductiva, ya no enfocas a lo que se está haciendo con ese bebé, con ese inocente, sino que ahora ya el eufemismo maquilló esa palabra y lo hace más suave y aceptable. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cambian también, al cambiar las leyes y al cambiar los términos, se cambian las carpetas. Y entonces ya dice, ya no hay muertes por aborto, porque ya no existe esa palabra. Y entonces ya quedó en cero, en nulo. O como lo que hicieron con aquellos que nacían con síndrome de Down. ¿Qué hicieron? Que se le hace estudio a la mujer y si viene con síndrome de Down, entonces se le mata desde el vientre de la madre y ya no nacen con síndrome de Down. Entonces en salud ya avanzaron porque ya no hay nacimientos con síndrome de Down. Oiga, pero ¿cómo van a haber nacimientos si ya los mataron desde el vientre de la madre? Vean la maldad que hay y cómo arman las carpetas para decir, ya dimos solución a un problema social, cuando lo que están haciendo es ellos inventando un problema ideológico, dándole solución, como en este caso, cambiándole una letra, quitándole la A por una E y ya se acabó. De allí que esos mismos políticos que salen a hablar con ese supuesto lenguaje inclusivo, que hablan de la E, todes, son esos mismos que están golpeando a sus familias, a sus esposas, son esos mismos golpeadores. Pero son inclusivos, ¿por qué? Porque ya hablan como todes. Interesante, vean, en la gramática supuestamente solucionaron ese problema. ¿Por qué? Porque están ocultando la verdadera solución a los problemas. Y esto es el punto, llevar a los niños a ideologizar para que ellos no entiendan y aprendan a comprender la totalidad de la realidad que está viviendo nuestro mundo en este momento. Por esa razón, dice Juan, en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, porque Él no cambia. Y por esa razón la palabra tiene que ser viva en nosotros y eficaz. No podemos distorsionar para que luego sea un mensaje confuso. Y de hecho, escuchen esto, en este mismo camino, lo que se está proponiendo por estos mismos grupos, pongan atención a esto, lo que estos grupos están proponiendo es que se declare a la Biblia como un mensaje de odio, contenido de mensaje de odio, y se cambien las palabras para que sean incluyentes. Así que, próximo paso después de los libros de texto, ustedes lo van a escuchar, no es una profecía porque ya están haciendo su proyecto, ustedes lo van a escuchar. Próximo paso, cambiar el contenido de la Biblia para que sea una Biblia inclusiva y que de esta manera no haya un mensaje de odio dentro de la Biblia. Y eso entonces, ahí vas a leer el todes también en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en los Evangelios. Y ahí hay un problema grande. ¿Por qué? Porque este es el momento. Por esta razón, nosotros como pueblo tenemos que dar a conocer. No podemos escondernos y meternos en cuevas. No. Tenemos que levantarnos y presentarnos para defender y poner en alto la palabra. Porque si hoy permites que se introduzcan estas ideologías en los niños, esos mismos niños tuyos van a hacer que se cambie el contenido de la Biblia. Así que tenemos que levantarnos. Levantémonos en voz y que se haga oír nuestra voz. No
a los nuevos contenidos de los libros de texto, porque no queremos que se ideologice la educación. Queremos que se enseñe ciencias, porque el cristianismo trajo eso, descubrimientos científicos, y apoyó y impulsó la ciencia. Dios le bendiga, hermana Flor. Amén, dice la hermana. Dios le bendiga a todos. Si no hay comentarios o preguntas, vamos a ir cerrando, y que este tema de la deconstrucción del idioma que se está haciendo, que precisamente es para enviar un mensaje confuso. ¿Por qué confuso? Porque ¿qué es una mujer ahora? Ahora ya una mujer ya ni se sabe qué es, porque se les pregunta a los progres, ¿no? ¿Qué es una mujer? No sabemos qué es una mujer. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a tu autopercepción, que es lo que yo decía, que en los libros de texto mucho se enfoca a la autopercepción, a cómo te sientes. Ahora, si es así, note bien la contradicción, porque si no se sabe qué es una mujer, entonces no existe la violencia de género, que allí tanto se está invitando a rebatir, y vean que eso mismo crea un caos y una confusión. ¿Por qué? Porque si echamos a perder nuestra habla, no vamos a poder definir bien los problemas, y si no defines bien los problemas, no vas a tener la solución para ellas. Entonces, muy importante que no permitamos que se deconstruya el habla, porque entonces, si no es así como vamos a leer, entonces lo que yo decía hace unos momentos de Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era le palabre, era con dis, porque ya no sabe si es hombre o mujer, con dis, y dis era dis. Y entonces vamos a tener un problema grande en la lectura misma del mensaje de Dios, porque ¿qué es el propósito? Introducir confusión a todo lo que da. Estamos en la época de la confusión, pero nosotros no tenemos que prestarnos a esto. Ahora, yo entiendo que en las redes sociales muchos les están atacando, y por allá vi una imagen que a mí, la verdad, sí me dio mucho enojo. ¿Por qué? Porque sacaron esa imagen del 1900 y tanto, donde los padres campesinos, veían a los campesinos manifestándose, y escribieron allá: estamos en contra de la enseñar el sexo a los hijos, pero sexo estaba con X al principio y S después, y ellos decían: miren, estos ni siquiera saben escribir. Pues déjame decirte que esos campesinos que criticas, que no saben escribir, son los que se fajaron para educar una generación respetuosa. Son los que se sacrificaron para que hoy estés allí, y estás ahí por esa generación que se sacrificó para que tú puedas ser un estudiado, y ahora tú sales a avergonzar a esa generación que te enseñó, porque por el hecho de que les llamas indios, por el hecho de que no saben escribir, y no saben escribir, pero te dieron educación, y ahora tú sales a avergonzarlos. Y a mí sí me da coraje que esto, si es cierto, esos padres, yo vi a los padres de Cobá, a las mujeres, a las mamás de Cobá, que no se saben expresar, pero saben ser mamás, y saben pelear por sus hijos. Y yo le digo al gobierno: a mí no me interesa si ellos no saben escribir, pero son papás y son mamás, y saben educar mejor que ustedes, porque ellos son los papás y saben qué es lo que necesitan sus hijos, y allá están con ellos en casa. Así que esto no les dé a ustedes cobardía, porque ustedes son los padres. Así que salgan al frente y que nadie les avergüence. No, que ustedes no saben leer. No sé leer, pero sé ser papá y ser mamá, que es lo más importante. Y esto le conviene, y sé lo que no le conviene a mis hijos, y por eso estoy acá. Y con esa forma de luchar con dientes y garras por nuestros hijos, hay que hacerlo. Así que yo les invito para que lo hagamos, para que salgamos y hagamos esta manifestación, que nos escuchen, nos tienen que escuchar. Que Dios me los bendiga. Pasen ustedes excelente tarde, y espero que este video lo puedan compartir con otras personas que también necesitan escuchar. No sé si hay preguntas allá, por allá. ¿Hay preguntas? No hay.
Bueno, pues saludos desde Cozumel y estamos en contacto.